La bolsa para cadáveres ya estaba cerrada con cremallera. Un médico militar examinó lo que quedaba del hombre en el interior. Un ser humano destrozado, sangrando y apenas respirando, rescatado de la selva vietnamita tras 6 horas de combate ininterrumpido. El médico presionó 2 dedos contra el cuello del hombre, no sintió casi nada y tomó una decisión. Extendió la mano hacia la cremallera. Y entonces el muerto se movió. No solo se movió. Reunió la mínima reserva de fuerza vital que aún existía en su cuerpo devastado. Giró la cabeza, miró fijamente al médico que acababa de declararlo muerto y le escupió un chorro de sangre directamente en la cara. Eso no es una metáfora. Eso no es una licencia dramática. Eso sucedió. El 2 de mayo de 1968, en algún lugar cerca de la frontera entre Vietnam del Sur y Camboya, un hombre que había recibido 37 heridas distintas, de metralla, bayoneta y bala, que había luchado durante más de 6 horas en una sola zona de aterrizaje de helicópteros mientras perdía tanta sangre que los cirujanos se asombrarían más tarde de que hubiera sobrevivido a la extracción, se negó a ser declarado muerto por nadie que no le hubiera pedido permiso primero. Su nombre era Roy Benavides. Y antes de continuar, es importante que entiendan algo. Lo que este hombre hizo aquel día de 1968 fue tan extraordinario, tan superior a lo que los planificadores militares jamás imaginaron que un cuerpo humano pudiera soportar y seguir funcionando, que el ejército de los Estados Unidos se negó a creerlo durante 13 años. El informe oficial lo calificó de exagerado. El sistema afirmó que no había sucedido como lo describieron los testigos. Durante más de una década, uno de los mayores actos individuales de valor en combate en la historia militar estadounidense quedó sepultado bajo papeleo y escepticismo institucional. Hizo falta un presidente, una audiencia en el Congreso y el testimonio jurado de los únicos testigos supervivientes para finalmente esclarecer los hechos. Esta es la historia de Roy Benavides, un hombre que nació sin nada, un hombre que aprendió a caminar por sí mismo 2 veces, un hombre que saltó de un helicóptero hacia una muerte segura, llevando solo un cuchillo y un botiquín, porque 12 de sus hermanos estaban muriendo en la selva y no podría vivir consigo mismo si no iba. Esta es la historia de lo que es capaz un ser humano cuando decide, de forma absoluta y sin reservas, que la supervivencia de otra persona importa más que la suya propia. Para comprender lo sucedido el 2 de mayo de 1968, es necesario entender el contexto en el que se originó. Para la primavera de ese año, la guerra de Vietnam distaba mucho de ser el conflicto limpio y justo que la televisión estadounidense había retratado inicialmente. La ofensiva del Tet había destrozado la ilusión de una victoria inminente apenas unos meses antes. En enero y febrero de 1968, las fuerzas norvietnamitas y del Vietcong lanzaron ataques simultáneos y coordinados contra más de 100 ciudades y puestos de avanzada en todo Vietnam del Sur. Estados Unidos sufrió más de 4.000 bajas solo en esas semanas. El apoyo popular en el país se desmoronaba. Los comandantes militares se encontraban bajo una presión sin precedentes. En las selvas que bordean la frontera con Camboya, se libraba una guerra de otra índole. La ruta Ho Chi Minh, esa legendaria red de suministros que los norvietnamitas utilizaban para enviar soldados, armas, alimentos y municiones al sur, atravesaba Camboya y Laos por zonas que, oficialmente, las fuerzas estadounidenses no debían tocar. Officialmente, pero la realidad de la guerra rara vez respeta las fronteras oficiales. Los equipos de fuerzas especiales, pequeñas unidades de reconocimiento de 5 a 12 hombres, se infiltraban en territorio enemigo en misiones que no existían oficialmente. Su trabajo consistía en recopilar información de inteligencia, averiguar los movimientos del enemigo, contar sus efectivos, identificar sus rutas y escapar sin ser detectados. Estas operaciones se llevaban a cabo bajo un programa clasificado llamado MAXOG, Comando de Asistencia Militar en Vietnam, Grupo de Estudios y Observaciones. El nombre era deliberadamente aburrido, pero las operaciones eran todo menos eso. La tasa de bajas de los equipos que operaban a lo largo de la frontera con Camboya en 1968 fue catastrófica para cualquier estándar militar razonable. Los equipos eran descubiertos, rodeados y aniquilados con una frecuencia aterradora. La selva a lo largo de esa frontera era uno de los territorios mejor defendidos del planeta. Soldados regulares del ejército de Vietnam del Norte, no guerrilleros ni milicianos, sino soldados profesionales, controlaban esos bosques con efectivos del tamaño de una división. Cuando un equipo de reconocimiento estadounidense de 12 hombres adentró en ese entorno, las probabilidades no estaban a su favor. El 2 de mayo de 1968, un equipo de 12 hombres del SOG
denominado Leaping Lena y liderado por el sargento Joy French Mauseu, fue desplegado en helicóptero en la jungla, aproximadamente a 8 kilómetros dentro del territorio camboyano. Su misión era de reconocimiento, localizar las rutas de suministro enemigas, observar, informar y regresar a casa. Encontraron al enemigo de inmediato. No era una patrulla, no era un puesto de control. Se estimaba que unos 1,000 soldados del ejército de Vietnam del Norte se encontraban en una zona de campamento base que la inteligencia estadounidense había subestimado por un margen catastrófico. A los pocos minutos de su despliegue, el equipo estaba en peligro. Mao Zedong se comunicó por radio. Estaban rodeados. Recibían fuego desde todas direcciones. Necesitaban ser evacuados de inmediato. 3 helicópteros, uno respondieron a la llamada. Los 3 fueron obligados a retroceder por el intenso fuego antiaéreo. El enemigo contaba con demasiadas armas, demasiadas posiciones y una cobertura excesiva de la zona de aterrizaje. 12 soldados estadounidenses quedaron atrapados en un claro de la jungla, del tamaño aproximado de una cancha de tenis, rodeados por una fuerza que los superaba en número en una proporción de 80-1, y los helicópteros no pudieron acercarse lo suficiente para rescatarlos. En Loc Ninh, una base de operaciones avanzada situada a unos 120 kilómetros de distancia, el sargento mayor de las Fuerzas Especiales, Roy Benavides, escuchó las transmisiones de radio. Escuchó la voz de Mao Zedong. Percibió la desesperación en ella. Conocía a esos hombres. Sabía lo que los rodeaba. Tomó su maletín médico. Agarró un cuchillo. No esperó órdenes. Raúl Pérez Benavides nació el 5 de agosto de 1935 en Cuero, Texas. Si se quisiera diseñar una infancia que destruyera a una persona o la forjara hasta convertirla en alguien inquebrantable, difícilmente se podría haber encontrado una mejor que la que Roy Benavides vivió durante sus primeros 15 años de vida. Su padre, Salvador, era parcero. Trabajaba tierras que no le pertenecían, bajo condiciones que le garantizaban que nunca progresaría. Su madre, Teresa, era en parte indígena yaqui. Vivían en la más absoluta pobreza en una época y un lugar donde ser mexicano-americano y estar en la miseria significaba que la estructura social estadounidense en general dejaba muy clara su opinión sobre las perspectivas de cada uno. Roy tenía 2 años cuando su padre murió de tuberculosis. Tenía 7 cuando su madre falleció de la misma enfermedad. Él y su hermano Roger fueron enviados a vivir con unos parientes en el campo, Texas. Su tío Nicholas trabajaba en el campo, cosechando remolacha y algodón. Roy se unió a él en cuanto tuvo edad suficiente para ser útil. Dejó la escuela en 7º grado porque la familia lo necesitaba trabajando, no estudiando. De adolescente, lustraba zapatos y vendía periódicos en las esquinas. La gente que lo conocía en aquellos años a veces lo ignoraba por completo, como a menudo se ignoraba a un niño mexicano lustrando zapatos en el Texas de los años 50. Veían a un trabajador de servicios. No veían lo que ya se estaba gestando en su interior. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos en 1955, a los 19 años. No por patriotismo, aunque éste llegaría más adelante. Se alistó porque el ejército le proporcionaría comida, ropa, un sueldo y algo que la vida en el campo, Texas, nunca le había ofrecido, una estructura a la que sus cualidades particulares pudieran realmente importar. Era un buen soldado. Más que bueno. Era intenso, físicamente capaz y poseía una terquedad que lo hacía realmente difícil de detener una vez que decidía que algo debía hacerse. Sirvió en Alemania. Sirvió en Corea del Sur. Estaba ascendiendo en las filas del ejército convencional cuando Vietnam comenzó a atraer a hombres como él a su órbita. Y entonces, en 1965, el ejército estuvo a punto de acabar con él antes de que Vietnam pudiera hacerlo. Durante una patrulla cerca de la frontera entre Vietnam y Camboya, Roy Benavides pisó una mina terrestre. La explosión le destrozó las piernas. La evaluación médica fue tan grave que los médicos le dijeron sin rodeos que probablemente nunca volvería a caminar. Fue trasladado al Centro Médico del Ejército Brooke en San Antonio, Texas. El pronóstico era claro. Su carrera militar había terminado. Roy Benavides tenía una opinión diferente. Lo que ocurrió en esa sala de hospital durante los meses siguientes es casi tan extraordinario como lo que sucedió en la selva en 1968. Trabajando en secreto, literalmente de noche, cuando la sala estaba a oscuras y las enfermeras en sus puestos, Benavides comenzó a arrastrarse hasta la pared. Usando sus brazos, con piernas que según los médicos no lo sostendrían, comenzó a incorporarse. Cayó. Lo intentó de nuevo. Volvió a caer.
Siguió intentándolo, noche tras noche, con un dolor que más tarde describió como algo que solo podía soportar concentrándose por completo en el siguiente centímetro. Aprendió a ponerse de pie, luego a dar un paso, luego otro. Los médicos quedaron asombrados. La literatura médica les había dado un pronóstico claro para sus lesiones. Roy Benavides había leído un libro diferente. En cuestión de meses, ya caminaba. No bien, no sin dolor, no como antes, pero caminaba. Fue incorporado al servicio activo. Inmediatamente se ofreció como voluntario para las fuerzas especiales. Pasó por el proceso de selección y luego por el curso de cualificación, uno de los programas de entrenamiento militar más exigentes del mundo. Obtuvo su boina verde. Fue asignado al 5º Grupo de Fuerzas Especiales. Fue a Vietnam. Durante su primer despliegue, asistió a un curso de entrenamiento sobre operaciones de reconocimiento de largo alcance. Observó a los boinas verdes en acción. Lo asimiló todo. Entabló relaciones con los equipos del SOC que realizaban operaciones a lo largo de la frontera con Camboya. Esta era su gente. Pequeños grupos de hombres extraordinariamente capacitados que realizaban hazañas imposibles en condiciones terribles, confiando los unos en los otros con la particular intimidad de quienes comprenden que el compañero que tienen al lado es lo único que los separa de la muerte. Cuando escuchó la radio desde Lok Ning la mañana del 2 de mayo de 1968, supo lo que estaba sucediendo en aquel claro de la selva. Había estado allí, metafóricamente, muchas veces. Reconocía ese sonido. Cogió su bolso. Caminó hacia el helicóptero. La tripulación del helicóptero que accedió a realizar otro intento de rescate ya había visto como 2 aeronaves anteriores eran ahuyentadas por el intenso fuego proveniente de la línea de árboles. El piloto, el suboficial mayor Larry M. Sekiven, conocía las probabilidades. Aún así, voló. Ese tipo de valentía rara vez se reconoce, y debería reconocerse aquí, porque sin la disposición de M. Sekiven para llevar la aeronave de regreso a ese claro, Roy Benavides no habría tenido donde saltar. Mientras el helicóptero se aproximaba a la zona de aterrizaje, Benavides miró hacia abajo, al claro. Podía ver cuerpos. Podía ver los destellos de los disparos entre los árboles. Podía ver que el equipo, o lo que quedaba de él, estaba disperso por el claro en posiciones que sugerían que muchos ya no podían moverse por sí solos. El helicóptero no pudo aterrizar. El fuego era demasiado intenso. M. Sekiven logró que la aeronave se mantuviera en vuelo estacionario a baja altura en el borde del claro, no en el suelo, pero lo suficientemente cerca, y Benavides tomó una decisión que no tiene justificación militar razonable, pero sí toda justificación humana. Saltó. No llevaba casco. No tenía fusil. Portaba un botiquín y un cuchillo, el cuchillo de combate reglamentario de las fuerzas especiales que los boinas verdes usan como arma secundaria. Saltó de un helicóptero en vuelo estacionario a un claro rodeado por aproximadamente 1000 soldados enemigos, sin cobertura, sin refuerzos en tierra y sin otro plan que llegar hasta ellos. Recibió un disparo casi de inmediato. Las balas le atravesaron la pierna derecha mientras corría por el claro hacia el primer grupo de heridos. Siguió corriendo. Llegó hasta ellos. Comenzó a prestar primeros auxilios, vendajes compresivos, torniquetes, triaje rápido, mientras las balas silbaban a su alrededor con tal frecuencia que el sonido era continuo. Encontró una radio en uno de los heridos y pidió apoyo aéreo. Indicó las coordenadas de las posiciones enemigas de memoria. Dirigía el fuego con una mano mientras atendía las heridas de un hombre con la otra. Avanzó por el claro. Otro hombre, caído. Otra herida que atender. Recuperó documentos de inteligencia clasificados de los miembros del equipo heridos y muertos, documentos que no podían caer en manos enemigas. Hizo todo esto bajo fuego enemigo. Le dispararon una y otra vez. La metralla de las granadas le desgarró la espalda, la cara, los brazos. Cada herida fue registrada, catalogada por su sistema nervioso y apartada temporalmente. No había tiempo. Había hombres que lo necesitaban ahora mismo, en ese preciso instante, no después de que se hubiera atendido sus propias heridas. Llegó hasta el sargento Mauseu, el jefe del equipo. Mauseu estaba gravemente herido, pero con vida. Benavides lo ayudó a llegar al punto de extracción, arrastrándolo, tirando de él, usando su propio cuerpo como cobertura parcial mientras seguía solicitando apoyo aéreo por radio. Cuando Mauseu recibió otro disparo durante la extracción, un disparo en la cabeza que lo mató al instante, Benavides no se detuvo. Recuperó el cuerpo de Mauseu. No iba a dejar a nadie en aquel claro. El helicóptero se aproximó. M. Sekiven lo pilotó a baja altura y a gran velocidad.
Benavides comenzó a cargar a los heridos, transportando a los hombres que no podían valerse por sí mismos, levantándolos físicamente para subirlos a la aeronave, recibiendo más fuego en cada trayecto a través del terreno descubierto. Un soldado enemigo alcanzó el helicóptero. Se produjo un combate a cuchilladas, tan cerca que Benavides pudo ver el rostro del hombre. Benavides ganó. Recibió una puñalada en el estómago durante el forcejeo. Continuó cargando a más hombres. Entre las misiones de carga, volvió a salir. Encontró más supervivientes. Los arrastró hasta el avión. Solicitó más apoyo aéreo cuando el enemigo comenzó a concentrarse para un asalto terrestre. Una granada enemiga cayó lo suficientemente cerca como para levantarlo del suelo y lanzarlo hacia un lado. Se puso de pie. Cuando se cargó el helicóptero de rescate final, una vez que se había evacuado al último hombre que podía ser rescatado, ayudaron a Benavides a subir a la aeronave. Apenas estaba consciente. El conjunto de las heridas que su cuerpo había sufrido durante esas 6 horas era un catálogo de destrucción. 7 heridas de bala graves, 21 heridas de metralla y una puñalada en el estómago. Tenía la mandíbula rota. Las lesiones en su brazo derecho eran tan graves que ponían en peligro su supervivencia. Había estado en esa zona de aterrizaje durante 6 horas. Él personalmente había salvado la vida de 8 hombres. Y cuando el helicóptero aterrizó y los médicos llegaron corriendo, y cuando el médico examinó lo que quedaba de Roy Benavides y dijo que ya había visto ese tipo de daño antes y sabía lo que significaba, cuando ese médico extendió la mano hacia la cremallera de la bolsa para cadáveres, Roy Benavides Jairo la cabeza, y escupió. La historia debería haber terminado ahí, con la recomendación para la medalla de honor presentada, revisada y otorgada en un plazo razonable tras el enfrentamiento. Así es como se supone que funciona el sistema. Pero eso no fue lo que sucedió. La investigación inicial del ejército sobre los sucesos del 2 de mayo de 1968 se topó con un problema. La naturaleza de las operaciones del SOG a lo largo de la frontera con Camboya implicaba que prácticamente nada sobre la misión constaba en los registros oficiales. La operación no se había llevado a cabo oficialmente. El equipo no había estado oficialmente dentro de Camboya. Los testigos, los hombres que Benavides había rescatado de aquel claro, estaban dispersos en hospitales, centros de rehabilitación y en destinos posteriores. Obtener testimonios jurados de todos ellos resultó complicado. Algunos eran soldados de las Fuerzas Especiales survietnamitas cuyos relatos solo existían en documentos traducidos. Algunos de los supervivientes estadounidenses estaban demasiado heridos para prestar declaración de inmediato. La recomendación inicial para la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar estadounidense por valentía, se presentó, pero se extravió en la burocracia. El ejército, ante la documentación incompleta de una operación que no podía reconocer oficialmente, rebajó la recomendación. Benavides recibió la Cruz por Servicio Distinguido, una condecoración extraordinaria en sí misma, pero no el reconocimiento que merecían sus acciones. Lo aceptó. No se quejó. Regresó al servicio. Cumplió más misiones. Se retiró del ejército en 1976 como sargento mayor, tras 20 años de servicio. Regresó a El Campo, Texas, el mismo pueblo donde había lustrado zapatos de niño, y se adaptó a la vida civil. Sufría dolores constantes a causa de sus heridas. Había sido sometido a numerosas cirugías. No hablaba mucho del 2 de mayo de 1968. Entrenaba a jóvenes futbolistas. Trabajaba con chicos de entornos similares al suyo. En 1980 se publicó un libro titulado Los Boinas Verdes en Guerra. El autor, Shelby Stanton, había recopilado relatos del enfrentamiento del 2 de mayo de 1968 a través de redes de veteranos y documentos desclasificados. Cuando Benavides lo leyó, vio la historia descrita, su historia, y vio que se le atribuía a un sargento anónimo. Algo cambió. Se puso en contacto con Stanton. Se puso en contacto con grupos de defensa de los veteranos. Se puso en contacto con su congresista. A continuación, se inició una investigación del Congreso sobre la recomendación extraviada para la Medalla de Honor. Se localizó a los testigos supervivientes, aquellos hombres a los que había sacado de la selva, y se les presentó ante el comité. El sargento mayor Brian O'Connor, uno de los supervivientes, ofreció un testimonio tan detallado y corroborado por otros relatos que la conclusión del comité resultó inevitable. El ejército reabrió la investigación. Se recabaron nuevas declaraciones. La imagen completa se fue construyendo lentamente a partir de los fragmentos de memoria, el trauma y la reticencia oficial.
El presidente Ronald Reagan le otorgó la Medalla de Honor a Roy Benavides el 24 de febrero de 1981, 13 años después de los hechos que conmemoraba. La mención describía el enfrentamiento con un lenguaje que sonaba más a incredulidad que a una condecoración militar. 7 heridas graves de bala, 21 heridas de metralla, una herida de bayoneta, 6 horas, 8 hombres salvados. Según se informa, Reagan, que no se impresionaba fácilmente en público, se dirigió a sus ayudantes tras leer la mención en voz alta y dijo que si la mención fuera un guión de película, Hollywood la habría rechazado por ser demasiado inverosímil. No fue rechazada porque no fuera ficción. En los años posteriores a la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor, Roy Benavides se convirtió en algo que jamás había buscado ser: una figura pública, un símbolo. Recorrió escuelas y bases militares. Habló con niños que crecieron en la pobreza, niños a quienes la sociedad les había dicho que su futuro era limitado, y les transmitió el mismo mensaje que su propia vida había demostrado: que los límites que otros imponen son tan permanentes como uno mismo permite que lo sean. En 1981, durante los debates sobre la financiación de los servicios para veteranos, testificó ante el Congreso con un discurso que conmovió profundamente a los miembros del comité. Habló sin notas. Habló de lo que significaban para los hombres con los que había servido. Habló de lo que significaba para el país, no el patriotismo abstracto y complaciente de quienes nunca han tenido que pagar por él, sino el amor complejo y difícil de un hombre que casi muere por él y que, aún así, regresó. En ocasiones, algunos cuestionaban si un hombre de su origen se había beneficiado realmente del país a que servía. Él respondía a esos cuestionamientos con franqueza. Su respuesta se convirtió en una de las frases más citadas de los veteranos de la guerra de Vietnam: que no había luchado por un país perfecto, sino por el país que creía que podía llegar a serlo, y que los hombres que sangraban a su lado en aquella jungla no le habían preguntado su apellido antes de decidir si merecía la pena salvarlo. Falleció el 29 de noviembre de 1998 a causa de complicaciones derivadas de la diabetes. Tenía 63 años. Las heridas que sufrió en Vietnam siguieron afectando su cuerpo durante 30 años. Fue enterrado con todos los honores militares. Su mención de la Medalla de Honor figura hoy en un registro junto a las de los soldados más destacados de la historia estadounidense. En Texas hay escuelas que llevan su nombre. Hay un centro de la Reserva del Ejército que también lleva su nombre. Hay una clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos. Hay una base de la Reserva Conjunta. Su retrato cuelga en el Pentágono. Pero el legado más perdurable de Roy Benavides no es institucional. Reside en el modelo, la guía, que su vida nos ofrece para comprender de que son capaces los seres humanos cuando deciden, de forma absoluta y sin reservas, que la vida de los demás vale más que su propia comodidad, su propia seguridad, su propia supervivencia. La doctrina militar surgida de las operaciones del SOG a lo largo de la frontera con Camboya, la doctrina del reconocimiento profundo en equipos pequeños, la extracción de respuesta rápida y la coordinación del apoyo aéreo cercano, se perfeccionó en el fragor de enfrentamientos como el del 2 de mayo de 1968. Lo que Benavides demostró en esa operación: la capacidad de un solo individuo para estabilizar una situación catastrófica mediante la pura fuerza de voluntad y la competencia en combate, influyó en los marcos de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales que perduran hasta hoy. Los boinas verdes modernos aprenden de él. Los médicos de combate modernos estudian sus acciones como un caso de estudio sobre lo que puede lograrse en un entorno de combate activo por alguien que se niega a aceptar las limitaciones de su situación. Era un hombre al que le habían dicho 2 veces que su vida había terminado. Una vez, los médicos tras una mina terrestre en 1965. Otra vez, un médico con una bolsa para cadáveres en 1968. Rechazó ambos diagnósticos. Aprendió a caminar por sí mismo 2 veces. Una a la sala de un hospital por la noche, otra a través de un claro en la selva bajo fuego enemigo, y al hacerlo, enseñó algo a cada persona que desde entonces ha conocido su historia. La cuestión no es si afrontarás el momento que te exija más de lo que crees poder hacer. Lo harás. Todos lo hacemos. La cuestión es qué respuesta darás cuando llegue ese momento. Roy Benavides dio su respuesta en un lenguaje que no necesitaba palabras. Escupió sangre al hombre que le había dicho que había terminado y volvió al trabajo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, quiero que reflexiones un momento, porque Roy Benavides no era un superhéroe. No nació con habilidades extraordinarias. Era un chico que lustraba zapatos en Texas. Era un joven al que le dijeron que sus piernas ya no servían.
Era un soldado que saltó de un helicóptero con un cuchillo y un botiquín porque sus hermanos estaban muriendo y no encontraba una razón suficiente para no ir. Lo que lo diferenció de las demás personas en ese momento, las personas que permanecieron en el helicóptero y que permanecieron allí por razones completamente racionales y razonables, no fue la capacidad, fue una decisión. Si esta historia te conmovió, si la vida de Roy Benavides te hizo sentir algo, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Parece poco, pero ayuda directamente a que este canal llegue a más personas que necesitan escuchar estas historias. No son solo historias de guerra, son historias humanas, y merecen ser escuchadas. Y si aún no estás suscrito a Historia de Batalla TV, suscríbete ahora mismo. Existimos para rescatar del olvido estos capítulos olvidados, sepultados y pasados por alto de la historia militar, contados con el respeto y la profundidad que merecen. Cada semana profundizamos en los momentos que moldearon el mundo en que vivimos. Ahora quiero escuchar tu opinión. En los comentarios, cuéntame. ¿Hay algún momento en tu vida, no necesariamente de combate, ni necesariamente dramático, en el que descubriste algo en ti que no sabías que existía? ¿Algún momento en el que la situación exigió más de lo que creías poder dar y aún así lo diste? Porque creo que Roy Benavides no es un caso aislado en la forma en que a veces lo tratamos. Creo que esa capacidad existe en los seres humanos de una manera más amplia de lo que admitimos. Cuéntame tu historia. La semana que viene, les contaremos la historia de una situación imposible de otro tipo, un enfrentamiento naval tan desigual que los oficiales involucrados pidieron permiso para retirarse antes de que comenzara y se les negó. Lo que sucedió después cambió para siempre las reglas de la guerra naval moderna. No se lo querrán perder. Gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias por ingresar en estas historias. Y gracias por comprender que la historia no es una colección de datos áridos guardados en un estante. Es el registro acumulado de lo que los seres humanos han estado dispuestos a hacer los unos por los otros, hasta el límite absoluto de su resistencia. Roy Benavides lo soportó todo, para que 8 hombres pudieran volver a casa. Eso importa. Y ahora lo sabes.